La Biblia presenta concretamente el Evangelio verdadero como si estuviéramos en una sala de justicia, donde el hombre es el delincuente y culpable, y Dios es el legislador y juez. Por lo tanto, en el Evangelio se manejan los mismos términos que se usan en una sala de justicia. Imaginemos una de esas películas de jurados, de abogados o de jueces. En una sala de justicia hay un juez. En el Evangelio también hay un juez. Dios es juez. El Salmo 7, versículo 11 dice que Dios es un juez justo. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es un juez justo. Romanos capítulo 3, versículo 26 dice que Dios es justo. En una sala de justicia hay un delincuente. En el Evangelio, el hombre es el delincuente, porque un pecador es un delincuente que ha roto la ley de Dios. En una sala de justicia está evidentemente la ley. En el Evangelio están los mandamientos de Dios que el hombre ha roto, la ley de Dios. En una sala de justicia hay un veredicto y una sentencia. En el Evangelio también hay una sentencia, el hombre es culpable. Santiago capítulo 2 dice que si uno rompe un solo mandamiento se hace culpable de todos los mandamientos de Dios. En una sala de justicia se analiza la infracción de la ley. En el Evangelio, el pecado es infringir la ley. En una sala de justicia precisamente se hace justicia. En el Evangelio, en Romanos capítulo 1, versículo 17 dice: en el Evangelio se revela la justicia de Dios. En una sala de justicia, por supuesto, se espera que se haga juicio. En el Evangelio, lo que le espera al hombre es el juicio. Romanos capítulo 2, versículo 3 al 5 dice: ¿piensas, oh hombre, que tú escaparás del juicio de Dios? Cuando se revele el día de la ira y del justo juicio de Dios. En una sala de justicia existe una condena. En el Evangelio, el castigo y la ira de Dios es la condena sobre el hombre. Juan capítulo 3, versículo 36 dice que la ira de Dios está sobre el hombre. En Romanos capítulo 5, versículo 16 dice: ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación. En una sala de justicia hay un abogado. En el Evangelio también hay abogado. Queda demostrado bíblicamente hablando que el Evangelio es una cuestión jurídica. Dios quiere que lo veamos correctamente, es decir, que lo veamos como una cuestión jurídica, no de forma sentimental, emocional o de forma amorosa. Eso no es el Evangelio. Por cierto, en una sala de justicia, si lo pensamos bien, nunca se manejan términos como misericordia, amor, sentimientos, emociones, canciones, términos que sí usan los evangelios falsos porque no presentan el Evangelio desde el ángulo correcto. El Evangelio verdadero consiste en presentar a los hombres dos noticias bajo un aspecto jurídico. La primera y mala noticia es que el hombre está totalmente condenado por dos razones. La primera, por los pecados que comete diariamente, es decir, por lo que hace, y segundo, por tener una naturaleza mala, es decir, por lo que es. Analicemos primero los pecados que el hombre comete diariamente. Veamos algunos de esos pecados. Malos pensamientos, mentira, actitudes de violencia, la envidia, robos, venganza, rebeldía, la deshonestidad, las disputas, la avaricia, la codicia, la arrogancia, la amargura, la desobediencia, la pereza, las peleas, los pleitos, los insultos, la traición, las quejas, la murmuración, la ira, la negligencia, la malicia, la soberbia, las maldiciones, las burlas, los desprecios, las palabras sucias, la autocompasión, la manipulación de los demás, el maltrato, la borrachera, los celos, el desprecio, la falta de dominio propio, el enojo, la desconfianza, el rencor, las imprudencias, la hechicería, la ambición, la terquedad, el mal testimonio, la blasfemia, la idolatría, el adulterio, el divorcio, la infidelidad, el orgullo, la estafa, el hacer diferencias entre las personas, la herejía, la ingratitud, la indiferencia, las orgías, la fornicación, la inmoralidad, la lujuria, la homosexualidad, el lesbianismo, el no hacer el bien posible, los griteríos,
la falta de control, la religiosidad, los juramentos y las promesas no cumplidas, la insensibilidad, el racismo, las deudas innecesarias, las adivinaciones, la calumnia, la superstición, la insolencia, los afanes, el odio, la injusticia, meterse en las cosas ocultas, la cobardía, la impaciencia, la sensualidad, la dureza de corazón, los vicios, las enemistades, la falta de respeto, la hipocresía, la mundanalidad, los chismes, el perjurio, el desorden, el hacer las cosas por interés, el engaño, la falta de perdón, la deshonra, el intento de suicidio, el homicidio, la glotonería, la incredulidad, el despilfarro, el aborto, la extorsión, la vanidad, la coquetería, la ansiedad, el egoísmo, el pesimismo, la depresión, el ser parcial, el ir contra la conciencia de uno o de otra persona, el no amar o el negar el amor, el no ayudar, el estropear el cuerpo por fumar, drogarse, beber o tatuarse, la insensatez, el temor, el no amar a Dios sobre todas las cosas, el no hacer la voluntad de Dios. Estas y cosas semejantes a estas, la Biblia dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Estimado oyente, ¿has practicado alguna de estas cosas en tu vida? Marcos capítulo 7 del versículo 21 al 23, Romanos capítulo 1 del versículo 29 al 32 y Gálatas capítulo 5 del 19 al 21 son tres listas donde están algunos de esos pecados que hemos dicho hace un momento. Más de 100 pecados concretos que por hacerlos, creerlos, pensarlos o desearlos condenan al hombre ante Dios porque son infracciones de la ley. Dicho esto, ahora vamos a ver que el hombre está condenado por lo que el hombre es, o sea, por tener una naturaleza mala, degenerada y perversa, rebelde y corrupta, descarriada y degradada, malvada y maldita, depravada y abominable, entenebrecida y vil, contaminada y condenada, sucia e inmunda. El hombre no es buena persona. Todos estos términos que os he dicho son bíblicos, y todo esto exige justicia, demanda justicia, y Dios debe hacer justicia sobre el hombre, sobre lo que el hombre hace y sobre lo que el hombre es. Hace un momento hemos visto la cantidad de pecados que hace una persona diariamente. Ahora veamos lo que Dios dice sobre lo que el hombre es. Vamos a ver dos ejemplos, uno en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en Isaías capítulo 64, versículo 6. Esto dice: todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias son como trapos de inmundicia, y todos caímos como una hoja, y nuestras maldades nos llevan como el viento. En la primera frase de Isaías 64, 6, Dios a través del profeta está diciendo que todo hombre es de naturaleza inmunda. Si nos fijamos, el verbo que se utiliza es el verbo ser, y el verbo ser es exactamente el mismo verbo que se utiliza para describir la naturaleza de Dios. Dios es eterno, Dios es infinito, Dios es todopoderoso, etc. Para calificar la naturaleza de Dios utilizamos el verbo ser, y Dios para calificar la naturaleza del hombre utiliza el mismo verbo, el verbo ser. Entonces la Biblia dice que el hombre es de naturaleza inmunda. Entonces de esa manera podemos ver el contraste que hay entre la naturaleza del hombre y la naturaleza de Dios. La segunda frase de Isaías 64:6 dice: todas las obras del hombre son inmundas, aun incluso las obras justas, o todos los intentos de justicia, o todos los intentos de justificarse el hombre delante de Dios. Dios dice: son inmundas. La tercera frase de Isaías 64:6 dice que todos estamos caídos como hojas. El hombre está muerto, como una hoja caída del árbol, seca, sin sentido, sin vida, sin esperanza, cargada. La cuarta frase de Isaías 64:6 dice: nuestras maldades nos llevan como el viento. Si analizamos un poco esa frase, nos damos cuenta como que el hombre es un esclavo de sus maldades y le hace hacer lo que el hombre no quiere hacer. Por lo tanto, el hombre es un esclavo.
Entonces en este pasaje tenemos superconcentrado 4 conceptos que Dios dice de lo que es el hombre. El hombre es inmundo, todas sus obras buenas y justas incluso son inmundas, el hombre está en una posición de caído y muerto, y el hombre es un esclavo. Con todas estas condiciones el hombre no puede entrar en la gloria de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos un pasaje pequeño que dice cosas similares. Efesios capítulo 2, versículo 3 dice, siendo por naturaleza hijos de ira. Por lo tanto, por lo que el hombre hace y por lo que el hombre es, no puede entrar en la gloria de Dios, el hombre está condenado. Pero ahora vamos a ver otro ángulo. El hombre tiene enfrente a Dios, que es santo y juez perfectamente justo. Por lo tanto, Dios debe aplicar su justicia sobre los pecados del hombre, y también debe descargar su ira, o sea, el castigo que producen los pecados del hombre. Veamos algunos de los pasajes de los atributos de este Dios. El Salmo 5:5 dice que Dios aborrece el pecador. Entonces, si Dios aborrece el pecador, el hombre está perdido. El Salmo 7:11 dice que Dios es un juez justo. Si Dios es juez y es justo, no puede perdonar al hombre, porque si lo hace se convierte en un Dios injusto. Este es precisamente el dilema teológico más importante de toda la Biblia que veremos un poco más adelante. Isaías capítulo 6 dice que Dios es santo. Si Dios es santo en su naturaleza, no puede aceptar la naturaleza inmunda del pecador. Isaías 40:28 dice que Dios es eterno. Si Dios es eterno, el hombre merece un castigo eterno por ofender a un Dios eterno. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 8 dice que Dios es amor. Si Dios es amor, tiene que odiar al malo, porque el hombre es malo. Son incompatibles, dos naturalezas incompatibles. Lo mismo con Lucas capítulo 18, versículo 19. Ahí dice que Dios es bueno. Si Dios es bueno, tiene que rechazar automáticamente al hombre porque es malo.